Buenas tardes a todos, sean bienvenidos a la segunda edición de Transfer Talks, un espacio que hicimos para hablar de varios temas muy interesantes, para aprender un poquito más, para conocer más qué hay en el ámbito de la ciencia, de la tecnología y de la innovación. El día de hoy tenemos preparado a nuestro disertante Anton Torres, quien es estudiante de medicina pero también se formó en cuanto a simuladores, en cuanto a realidad aumentada, y hoy nos va a compartir un poco de ese conocimiento acerca de un proyecto que estamos desarrollando como TransferTech, y él nos va a hablar un poquito más de eso más adelante. Les presento brevemente a todos nuestros participantes de hoy. Está el bioquímico Ariel Insaurralde Alviso, nuestro ingeniero que se encarga de la transmisión, Leandro León, nuestra nanotecnóloga y recientemente graduada de doctora, Lilian Alarcón, muchas felicidades por cierto, y se va a sumar en B también nuestra abogada Ángeles. Así que damos inicio a esta segunda edición y te cedo la palabra, Ariel, para que des una breve introducción. Muchas gracias, Ingrid. La verdad que hoy es un día especial porque el día de ayer, desde el día de ayer, Lilian, nuestra nanotecnóloga, es doctora después de mucho esfuerzo y sabemos la dedicación y el empeño que ella le pone a todo lo que hace. Así que mil felicidades, Lilian, ¿sí? Muchas gracias. Felicidades. Bueno, nosotros iniciamos, digamos, hablando de propiedad intelectual, hablamos de las generalidades de la propiedad intelectual en el primer programa. Lo que buscamos como temática o como lógica es que tengamos un espacio de ese tipo intercalado en cada programa con el intercalamiento de otro tipo de expertise, digamos, de los integrantes de TransferTech, y en este caso hoy realidad aumentada, para la semana que viene volver al tema de propiedad intelectual. La semana que viene estaremos hablando de cómo patentar, cómo registrar en el caso de investigaciones, y vamos a tener un programa sumamente práctico, digamos, así que no se pierdan la semana que viene. Este programa vamos a dejarlo para los días viernes ya a las 19:30, así que todos los que quieran prenderse, acá están bienvenidos. Bueno, el día de hoy nos acompaña Anton Torres, que es nuestro Nikola Tesla. Él es nuestro innovador, digamos, de nacimiento acá. Él va a hablarnos de todo lo que tiene que ver con una de las variables y componentes fuertes de lo que es esta cuarta revolución industrial, que TransferTech no quiere dejar de lado, y es lo que tiene que ver con realidad aumentada. Esta tecnología que está inserta en todo el mundo y que está revolucionando muchas aristas y muchos campos, desde el marketing hasta otras cuestiones que va a estar hablando ahora Anton, y específicamente un programa que se está desarrollando, que se está incubando y acelerando dentro de TransferTech. Así que te cedo la palabra a Anton y comentarnos acerca de este tema. Muchas gracias, Ariel. Un gusto poder hablar sobre este tema que realmente es algo muy importante, en especial por lo que dijo, que es parte realmente de la cuarta revolución industrial. Todo lo que tiene que ver con los modelos 3D, los simuladores, la realidad virtual y aumentada, eso fue algo que me llamó bastante la atención hace un tiempo. Por ende decidí capacitarme en ello, tomar cursos, especializaciones y demás para poder implementar un poco de esto dentro de nuestro país y también decir así. Justamente esto se llevó de la mano al apoyo y o sea, como acelerador principal a TransferTech, así que agradezco de todo corazón realmente la confianza de la empresa para dentro de este proyecto. El proyecto en sí se llama SOAR, que sería soluciones aplicadas a la realidad aumentada. Pero aparte de eso es bastante abarcante porque no podemos hablar directamente de realidad aumentada sin tampoco perder la oportunidad de mencionar la realidad virtual y lo que le da vida a esto, que sería también los modelos 3D. Muy bien, eso sería prácticamente la premisa para
para SOAR, que sería el proyecto que estamos desarrollando, que empezamos con una visión justamente que sería incluir las soluciones de realidad virtual y aumentada para el desarrollo e innovación de la educación, las ciencias y las empresas. Y esto está basado incluso en artículos científicos que demuestran que los estudiantes demuestran mayor atención hacia este tipo de innovaciones para lo que sería su capacitación, ya sea desde estudiantes primarios hasta estudiantes universitarios, donde mayormente se encuentran artículos acerca de experimentos que se hicieron con estudiantes de medicina, donde se le implementaron estos mismos proyectos, ¿verdad? Donde se le tenía justamente a un grupo estudiantes con la formación tradicional y a otro grupo donde se le incluía un poco de innovaciones educativas. Y entre esas educaciones resaltó siempre la realidad aumentada. Entonces esa sería una de las aristas, porque también se incluyen en las ciencias, que justamente ahí fue donde nació prácticamente la realidad aumentada, para la visualización de planos que tienen que ver con ingeniería, también para empresas, que ayuda muchísimo al marketing. Se puede ver realmente un crecimiento de la atención que el consumidor tiene hacia cierto producto cuando se le inyecta este tipo de tecnologías. Aparte de eso, también podemos ver este mismo estilo en el arte, en los museos, donde incluso podemos encontrar museos que están netamente construidos con la base de la realidad aumentada, donde la gente puede interactuar, digamos, con la misma exposición, con la misma obra. También ayuda Los al libros turismo, también, Anton. justamente. Sí, ¿qué Libros pasó? también. Que libros también. Hay muchos Los libros que libros incorporan justamente. realidad aumentada. Existe justamente o sea, la obra no la más importante, sino la más consumida hasta ahora se llama el Magic Book, que es un libro enteramente hecho con realidad aumentada, es una joya, realmente uno de los primeros. Entonces, que también le sirve para engancharle mucho más a la gente que está leyendo cierto tipo de contenidos. Como dije, también ayuda al turismo, donde uno puede justamente acceder a información sin la necesidad de estar con algún guía turístico o vas a un país y vas por tu propia cuenta. Entonces, tienen esta opción para que se le pueda dar información acerca del lugar donde están visitando, por ejemplo. Entonces, aplicaciones de la realidad aumentada, la virtual, los simuladores, tenemos un montón. Justamente, y hablando de ese tema, esto, por ejemplo, lo que podemos ver de fondo sería un hígado con la segmentación hepática, justamente, que tiene su origen en la vena cava eh, y demás. Esto, por ejemplo, se ve en un atlas, se entiende más o menos, por decir así, pero lo que agrega la realidad aumentada es que uno puede interactuar también con estas piezas anatómicas. En este caso es un modelo esquemático, no es necesariamente eh, ¿cómo decir?, algo anatómico y estructuralmente exacto, sino más bien es algo didáctico, donde lo que se puede resaltar justamente es algo que no se suele ver en los atlas, por decirlo así, y tampoco no se ve muy bien en los cortes histológicos, que justamente en las células que vemos acá, que es, digamos, un valor agregado que le estamos dando dentro de este producto, es el, lo específico y lo exacto que tienen estas reconstrucciones. Justamente así mismo es como uno puede encontrar, ¿verdad? Donde más que nada es ¿cómo decir? Es una visualización diferente a lo que estamos acostumbrados a ver, sobre todo para que los chicos puedan entender de mejor manera cómo es lo que se está organizando esto. Ya que en serio existe un problema en unir los conocimientos que se tiene de una imagen 2D que está en un libro a lo que en realidad podemos encontrar, pues se pueden encontrar cortes extraños, donde uno al tener la imagen 3D totalmente reconstruida es ahí donde en realidad puede unir todos esos conocimientos y fijarlos para posterior. Cumpliendo con lo mismo, este es otro trabajo que estuvimos realizando para el Atlas de Realidad Virtual,
En este caso, justamente se ve de fondo a los riñones y más adelante se ve justamente la composición histológica de los glomérulos y de todo el sistema de filtración, donde incluso si uno hace un poco más de zoom, puede identificar las células que componen, justamente están en dos colores distintos para que se puedan diferenciar. En ese sentido, es bastante completo y amplio realmente el proyecto que estamos desarrollando. Todos son de modelos esquemáticos. Sin embargo, también eh, tenemos otro fuerte que es la reconstrucción 3D, utilizando un software que, bueno, es gratuito, es de código abierto, en el sentido que la comunidad puede interactuar con esto y agregar y mejorar. Es Slicer 3D, un software de maravilla, que lo que usa es teniendo imágenes en tres ejes, las une y forma justamente la reconstrucción 3D. Esto se utiliza demasiado en traumatología para que justamente los traumatólogos puedan tener un modelo y sobre eso poder hacer todas las prácticas necesarias para luego pasar al paciente. También se utiliza justamente en cirugías y sus aplicaciones son bastantes. Y justamente eso es algo que, por ejemplo, en Latinoamérica se está empezando a incursionar en este software y se le está dando la oportunidad necesaria para poder facilitar y aumentar su aplicación. Posterior a eso, Para cerrar nomás lo que estuviste diciendo ahí, darle más énfasis por la gran importancia que me parece que tiene, es que lo que anteriormente estabas mostrando tiene una utilidad en educación muy grande, pero esto, lo que tiene que ver con reconstrucción, es una cuestión práctica y de suma utilidad como para poder solucionar directamente problemas a veces de vida o muerte, ¿verdad, Anton? exactamente, es posible que uno pueda tomar una decisión basada en estas imágenes que se ven a la derecha. Se puede tomar decisiones, los doctores están capacitados justamente para poder tomar la decisión correcta en estos casos, pero no existe comparación con una reconstrucción 3D donde se ve exactamente dónde están las cosas y dónde uno tiene que ir actuando para poder evitar los mayores errores posibles, por decir así. O sea, lo que ofrece esto es una exactitud que no se suele encontrar, por lo menos no de una manera tan sencilla como la ofrece Slicer 3D, que es un software, como les dije, eh, de oro prácticamente para todo lo que es reconstrucción. Bueno, justamente agarrando estos modelos que se pueden crear en este software, dentro de nuestro proyecto lo pasamos a otro software que es Blender, un software de modelado 3D, donde se le hace las correcciones pertinentes para darle una mayor exactitud y generalidad, y también para agregarle los colores esquemáticos, por decir así. Justamente con esto fue que pudimos reconstruir un corazón y también pudimos darle sus divisiones correspondientes, tanto a una configuración externa como su configuración interna, que podemos ver en rojo y en azul respectivamente, que sería nuestro corazón derecho y el izquierdo. Eh, y justamente con esto poder darle también a los chicos una visualización un poco más acertada de qué sería lo que ellos debían estar fijando. Personalmente esto en un atlas, y creo que si hay estudiantes de medicina acá que están viendo, entienden bastante que el corazón es un órgano muy, o sea, es como una ensalada rusa de órganos, que un solo corte no sirve para poder identificar todos los componentes que tiene. Sin embargo, con esta clase de reconstrucción se da una oportunidad muy interesante para que los chicos puedan entender completamente y unir esos conocimientos, tanto de configuración externa como interna, de qué se conecta con qué. Entonces, se le da la oportunidad y obviamente este atlas que es parte del proyecto, recién de uno de los proyectos que tenemos, va a ser justamente algo, un hito para dentro de lo que sería la anatomía, por lo menos eso es lo que estamos buscando para fomentar y ayudar a la educación médica y después también extendernos hacia otras áreas. Muy En bien, cuanto a esa extensión que decís, Anton, es muy importante decir que esto podría ser el primer eslabón nomás de lo que podría significar luego la predicción de patologías
y acercarse más a la realidad, como decís, ¿verdad? Porque un órgano real no es a veces tan parecido a lo que es un órgano ideal en 2D sobre todo, ¿verdad? Hay mucha diferencia, hay anomalías que aparecen, sobre todo cuando después se expresan como patologías, ¿verdad, Anto? Exactamente, exactamente. Esto, lo que estamos presentando sería más que nada la anatomía y la histología, pero esto está, como había dicho, es, digamos, uno de los primeros eslabones para luego ir hacia la patología, hacia la fisiología, la fisiopatología. Entonces, es, digamos, el inicio. De hecho, aparte de una presentación de exposición y conversación, que esto es también, eh, quiero hacer hincapié en que esto también es un llamado a todos aquellos que quieran o iniciarse dentro de lo que es la realidad aumentada y el modelado 3D, o para aquellos que ya tienen ciertos conocimientos y quieren formar parte de un proyecto que, como les digo, tiene un potencial nacional e internacional bastante fuerte, que también estuvimos viendo los datos de otros países que tienen un programa parecido. Entonces, es para proyectarse. Si es que no tienen conocimientos o si ya los tienen y quieren formar parte de esto, al final de la presentación voy a estar dejando los números de contacto y demás, y sin problema podemos empezar. Esto sería más que nada la parte de modelado 3D, de reconstrucción 3D. Pues, la siguiente sección de esto queríamos hablar de la realidad aumentada. Bueno, la realidad aumentada funciona de la siguiente manera, donde nosotros tenemos un target que serviría como un lugar donde está representado el modelo que queremos expresar. En este caso, necesita de un target, una cámara, una aplicación que pueda decodificar esto, y también de un programa. El programa que personalmente suelo utilizar se llama Unity. Justamente estaría hablando ahora lo que responde. Este sería un programa que lo que ayuda es para, más que nada yo lo uso para realidad virtual, que también sirve mucho para modelado de escenarios, porque en la realidad virtual lo que tiene que sobresalir es el escenario donde va a estar, donde se va a estar desarrollando los hechos. Sin embargo, para realidad aumentada con Unity nos sirve ya, nos sobra y basta. Justamente como les digo, tenemos un target y un modelo que sobresale del target, donde uno puede justamente observar de todos los ángulos, de arriba para abajo, y puede incluso llegar a interactuar con el modelo. Esto sería más que nada una muestra de lo que uno puede estar desarrollando para la realidad aumentada. Este es el software, es Unity, también es gratuito, de código abierto. Cualquiera puede estar agregando cosas, así que es bastante importante para la realidad aumentada. Bien, siguiendo con la presentación, eh, nada más decir que aquí no termina el mundo de la realidad, o sea, aquí no termina el mundo de las aplicaciones para la realidad aumentada y para el modelado 3D. En ese sentido también tenemos algo muy importante que está, o sea, que ya hace tiempo se está instaurando, que es la impresión 3D, ya sea tanto funcional, esquemática, de aprendizaje, o incluso para solucionar problemas, o dar una ayuda, un aporte, ya sea imprimiendo prótesis, esquemas académicos, e incluso de ir más allá también y hacer impresiones, o sea, hacer bioimpresión 3D. Justamente en una de las esquinas podemos ver un segmento de oreja impresa en biotecnología 3D. Así que aplicaciones para esto tenemos para mucho rato. Este sería más que nada un espacio de preguntas. Si es que también alguien quisiera hablar o algo así, estoy totalmente dispuesto a responder. Un comentario respecto de lo que dijiste recién. Acá lo que hay que entender es que toda esta gama de tecnologías que vienen con esta eh, cuarta revolución industrial que estamos viviendo, no son independientes unas de otras.
O sea, la realidad aumentada viene acompañada con la impresión 3D y juntas se utilizan como para poder obtener soluciones, ¿verdad? Igualmente, lo que estamos hablando recién también, o sea, podemos, digamos, fusionar la inteligencia artificial con la realidad aumentada también y poder hacer predicciones. Y así una tecnología con otra se fusionan y podemos obtener, digamos, respuestas mucho más rápidas, más eficaces que la que tuviéramos independientemente unas de otras. Acá hay que destacar la gran expertise en el tema de Anton y que también nosotros ponemos a disposición de la gente de la sociedad como TransferTech, como para poder, digamos, eh, vender como solución, como consultoría también, porque son, digamos, cuestiones que se utilizan desde el punto de vista de poder llegar a la gente, de poder aumentar la visibilidad de una empresa o una iniciativa. En cuanto a eso, Anton, mi pregunta es tendiente a eso, o sea, las utilidades prácticas que le podemos dar a esto, a un emprendedor, a una persona acá en Paraguay, ¿cuál podría ser? Bueno, de hecho, una muy buena pregunta. En Paraguay tenemos incluso ya desde 2016, si mal no lo recuerdo, que ya se está instaurando la realidad aumentada con algunas startups y otros proyectos y otras empresas que ya están brindando este tipo de soluciones, donde uno, por ejemplo, puede tener ya sea un producto. Lo que más me llamó la atención fue una botella de vino, donde con realidad aumentada uno podía, digamos, ver tanto las características como una descripción del contenido de ese producto. Se puede aplicar para prácticamente todo, como les digo, ya sea en productos, en supermercados, para facilitar justamente la visualización de planos, de modelos anatómicos. Justamente en Estados Unidos, en Washington, en la Universidad de Washington, se estuvo trabajando con estos lentes de realidad aumentada que permitían, por ejemplo, identificar tras una inyección de un colorante, por ejemplo, se podía delimitar hasta cuáles serían los límites de los tumores, ¿verdad? Dentro de un paciente, para no tener que quitar más de lo debido o para no quitar menos, ¿verdad? En el caso de que tenga algún sobrante. Eh, por eso las aplicaciones, ya sean tanto comerciales como clínicas, como de estudios, de turismo, las aplicaciones son bastantes. Y es nada más, si es que, como siempre les digo, esto más que nada es un llamado también para la gente que quiere formar parte de este proyecto. Entonces, cualquiera puede iniciarse en la realidad aumentada, ya depende nomás de la determinación y las ideas que uno quiera aportar a esto. Sí, Leandro, Anton, ¿tenías una pregunta? creo que antes de Leandro voy a entrar yo. Sí. Anton, ¿cómo se relaciona esto con el tema de los hologramas? Es una muy buena pregunta. Justamente acá en Paraguay, creo que hace poco, el ministro de Educación justamente mencionó algo acerca de los hologramas y la educación. La verdad que la realidad aumentada puede servir como una base, de hecho, para lo que nuestro ministro quiere que tengamos, ¿verdad? Ya que funcionaría más o menos similar, donde existe un modelo que se representa dentro de la realidad que todos percibimos. Si bien las leyes de la hologrametría no están todavía bien definidas, sin embargo, se podría simular algo parecido con la realidad aumentada, en el sentido de que podríamos poner un target que no necesariamente tenga que ser algo físico, porque los targets también pueden ser lugares, no necesariamente tienen que ser objetos, puede ser un lugar. Justamente una aplicación como un juego como Pokémon Go funcionó así, ya muchos habrán escuchado de eso, donde habían Sí, o ciertos sea, lugares que surgieron funcionaban como muchísimos target. juegos. Sí, por eso, y justamente con eso mismo uno podría simular a los hologramas.
No sería exactamente algo estrictamente holográfico, pero funciona prácticamente para simular eso. Fantástico. Ahora sí, En este Leandro. punto, perdón, de vuelta. No te preocupes, Ingrid. En este punto, por ejemplo, suele existir confusión sobre lo que es realidad aumentada y realidad virtual, sobre todo cuando no estamos todo el día en contacto con estos términos. Sí. Sí, justamente la realidad aumentada lo que ofrece es tener un objeto dentro de nuestro entorno. En la realidad virtual tendríamos el mismo objeto, pero dentro de un entorno ya prefabricado. Nosotros estaríamos dentro de un lugar. No podríamos ver directamente nuestras manos, nuestros libros que están detrás, sino que estaríamos prácticamente en un entorno ya predefinido. Claro, la realidad Eso sería virtual es inmersiva. Creo que esa es la exactamente. diferencia. Esa es la palabra específica para la realidad virtual. Una inmersión más profunda dentro de esto. De hecho, que las aplicaciones son infinitas. Hoy en día tenemos los filtros de Snapchat, de Instagram. Por supuesto, eso mismo funciona tras un reconocimiento facial, con una inteligencia artificial ya precargada para eso, donde uno identifica la cara de la persona como un target, y ya sea te pone unas orejas de conejo, abrís la boca y te sale una lengua más grande, o los más específicos incluso son capaces de delimitar algunos rasgos de los ojos y simulan algún tipo de máscara o de maquillaje directamente. O sea, las aplicaciones tanto para el entretenimiento también son infinitas, no solamente para lo que es educativo, cultural, científico, sino para el entretenimiento, como les di el ejemplo de Pokémon Go, eh, también son infinitas para esto. Fantástico, Anton. ¿Quién tenía más preguntas? Una última Voy a pregunta. hacer una pregunta. Dale. Esta aplicación también se extiende, no sé si llega a ver una de las diapositivas, en la restauración de piel. Sí, aquí está. Justamente esto es a través de la impresión, o sea, de la bioimpresión 3D, que es un tema que incluso podríamos traer en un siguiente programa dentro de lo que es innovaciones, que también serviría justamente eh, digo, para solucionar ciertos problemas que tenemos a veces, porque les doy un ejemplo. Justamente tengo o sea, un profesor, un doctor, que está trabajando en esto mismo en Alemania, el caso de reconstrucción 3D tras una catástrofe, en el sentido de que pudo haber perdido parte de la mandíbula, parte del cráneo. Entonces se utiliza la impresión 3D para poder reemplazar eso, y se utiliza con estos software de reconstrucción para hacer lo más exacto posible, porque antes uno tenía que confiar en el ojo del cirujano plástico para poder hacer el modelo. Ahora ya no es necesario eso, se hace exactamente a la medida, para poder reemplazar un tejido, ya sea piel, ya sea un tejido óseo. Y de esta manera hay muchos materiales que sirven para hacer la impresión 3D. Justamente entre esos justamente están los materiales para hacer la bioimpresión 3D. Fantástico. ¿Tenés alguna pregunta, Leandro? Una última, antes que nos vayamos. Sí, porque estamos llegando al cierre ya. Sí, yo como emprendedor y con muchas ideas, ¿cómo inicio yo en el área de realidad virtual y realidad aumentada? Es una muy buena pregunta, la verdad. Creo que todos empezamos con algún curso, o ni siquiera eso, algún tutorial que encontramos por ahí por mera curiosidad. Personalmente, como ya dije, recomiendo programas como Unity, que no son necesariamente intuitivos. Uno tiene que tener más o menos una formación en eso, pero por ahí se empieza. Con Unity para hacer realidad aumentada, con Unreal para hacer realidad virtual.
y con otros programas también dentro de nuestro workflow de SOAR. Si bien no puedo decir tampoco todo cómo hacemos la magia, pero tenemos programas tanto de modelado 3D, de reconstrucción 3D y también para aplicarlo después en la realidad aumentada. ¿Dónde empezaría? Con unos cursos virtuales que uno puede tomar ya sean de otra universidad o de algún curso del extranjero de manera virtual. Las enseñanzas son prácticamente las mismas y sobre todo de la curiosidad de cada uno. Creo que de eso depende al final si uno progresa o se queda con lo aprendido prácticamente. Yo empezaría con Unity para la realidad aumentada. Excelente, gracias. Sobre todo para recordar que está abierta la invitación, Anton. Creo que Sí, tenías un slide de contacto también, ¿verdad? sí, exactamente. Estos son los contactos de TransferTech, que desde acá también pueden acceder a los contactos del proyecto. Y también mi número personal, que también está abierto para cualquier consulta o si quieren formar parte de este proyecto. Tenemos eh, grandes aspiraciones que se van a lograr. Muchísimas gracias, Anton. Muchas gracias De a mi ustedes. parte, decir que continuamos con este tipo de charlas que son sumamente innovadoras, traen lo último, digamos, a nivel mundial, para que nosotros podamos exponerlo frente a la sociedad también y ver que nosotros a nivel local tenemos este tipo de expertise, así que los aguardamos para en las próximas emisiones de nuestro programa. Así es, Ingrid. Asimismo, Ariel, estamos cerrando esta edición de Transfer Tech Talks y no me queda más que agradecerles a todos ustedes, Ariel, Leandro, Lilian, Angie y especialmente a Anton, que hoy nos compartió un poquito de lo que es su conocimiento y todo este proyecto en el que está trabajando. Recordarles que vamos a transmitir de vuelta la próxima edición, o mejor dicho, transmitir la próxima edición de este conversatorio el próximo viernes a las 19:30 y lo vamos a hacer de forma periódica, así que estén atentos a nuestras redes sociales, ahí quedan los contactos y muchas gracias por participar de este Transfer Tech Talks.